Mudarse a una casa nueva debería ser emocionante, ¿no? Para mí, solo significaba empezar de nuevo. Después del divorcio, solo quería un lugar tranquilo donde pudiera reconstruir mi vida sin el eco constante de todo lo que salió mal. Cuando encontré esta casa en las afueras de la ciudad, me pareció perfecta. Era espaciosa, estaba en una zona silenciosa y lo mejor de todo, era barata. Desde el primer día, hubo algo en ella que me hizo sentir incómodo, pero lo atribuí al hecho de estar solo por primera vez en años. No era miedo, ni siquiera un presentimiento claro, solo una sensación extraña, como si la casa tuviera cierta presencia, como si no estuviera completamente vacía. La estructura estaba en buen estado, aunque las paredes tenían una textura rara. No era algo que se notara a simple vista, pero cuando pasaba la mano sobre ellas, sentía una irregularidad apenas perceptible, como si debajo de la pintura hubiera algo más, algo que no debía estar ahí. No le di importancia. Con el tiempo, uno se acostumbra a los pequeños defectos de un lugar. Lo que sí fue más difícil ignorar fueron los sonidos. Las primeras noches, en medio del silencio, escuché crujidos en las paredes. No eran los sonidos típicos de una casa vieja, de la madera asentándose o de las tuberías ajustándose. Era algo diferente, un sonido leve, constante, como si hubiera algo moviéndose dentro, algo que respiraba lentamente. Lo ignoré. Tenía que hacerlo. Llevaba días sin dormir bien y mi mente no estaba en su mejor estado. Sin embargo, cuando las cosas empezaron a moverse de lugar, empecé a preocuparme de verdad. Las llaves que dejaba sobre la mesa aparecían en el suelo. Mis zapatos no estaban donde los dejaba. Un vaso que juraba haber lavado apareció sucio en la encimera. Pero lo peor fueron las manchas en las paredes. Al principio eran pequeñas, apenas perceptibles, como si la pintura estuviera oscureciéndose en ciertos puntos. Luego, empezaron a extenderse. No de manera uniforme, sino en formas extrañas, con líneas difusas que parecían querer formar algo. Buscando respuestas, subí al desván para ver si había algún problema de humedad o filtraciones. No encontré nada de eso, pero sí hallé una caja de fotografías viejas. Las revisé por curiosidad, esperando encontrar imágenes de los antiguos dueños, algo que pudiera darme una idea de la historia de la casa. Las fotos eran normales al principio, gente posando en la sala, en la cocina, en el jardín. Pero en cada imagen había algo en común, una mancha en la pared, siempre en el mismo lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo que la mancha estuviera ahí, era que en cada foto parecía haber cambiado de forma, como si estuviera creciendo con el paso de los años. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que tal vez la casa siempre había tenido ese problema y los dueños anteriores simplemente no se molestaron en arreglarlo. Pero la incomodidad creció. No estaba solo en esta casa. No podía probarlo, pero lo sabía. Y cada noche, al apagar las luces, sentía que algo en las paredes también lo sabía. No podía ignorarlo más. La mancha en la pared seguía extendiéndose. Al principio, pensé que era solo un problema de humedad o moho, pero su crecimiento era extraño. No avanzaba de manera uniforme, sino en formas irregulares, como si algo dentro de la pared estuviera intentando salir. Intenté limpiarla. Usé un trapo húmedo y un poco de cloro, pero la mancha parecía absorberlo en segundos. Luego probé con pintura, pensando que quizá podría cubrirla, pero al día siguiente, la pintura se había descarapelado, revelando la misma forma oscura debajo. Había algo inquietante en cómo cambiaba de un día a otro. No solo crecía, sino que parecía moverse. Unas veces tenía la forma de una silueta borrosa, otras parecía alargarse en finas líneas que serpenteaban por la pared. Y entonces comenzaron los olores. Un aroma metálico y rancio empezó a invadir la casa. No era constante, sino que aparecía en momentos aleatorios, impregnando el aire con algo que me recordaba a carne vieja. Busqué por todas partes, revisé la cocina, los drenajes, incluso el desván otra vez, pero no había nada podrido, nada que pudiera estar causando ese hedor. Pero lo peor ocurrió cuando empecé a escuchar el sonido. Era un crujido bajo, como si algo se doblara o se retorciera dentro de la pared. Ocurría de noche, cuando todo estaba en silencio. Al principio lo confundí con los sonidos típicos de una casa antigua, pero no tardé en notar un patrón, siempre venía del mismo lugar. Siempre cuando yo estaba a punto de dormir. Y cada noche sonaba más fuerte. Decidí investigar.
Una noche, armado con una linterna, me acerqué a la mancha en la pared. El crujido era más claro ahí. Era un sonido húmedo, como si algo estuviera moviéndose despacio detrás de la pintura. No quería hacerlo, pero tenía que saber qué había ahí dentro. Tomé un cuchillo y con la punta empecé a raspar la pared. La pintura se desprendió con facilidad, como si estuviera blanda. Con cada capa que quitaba, el olor metálico se intensificaba. Entonces vi algo que no debería haber estado ahí. Debajo de la pintura y la capa de yeso, lo que había no era concreto ni ladrillo. Era piel. Pálida, tensa, con un tono grisáceo que parecía haber estado ahí durante mucho tiempo. Solté el cuchillo y me alejé, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. Aquello no tenía sentido. No podía estar ahí. Pero lo estaba. Y lo peor fue cuando vi que la piel se movió. No fue un espasmo grande, sino un leve tirón, como si algo estuviera respirando debajo. Salí de la casa esa noche y me quedé en un hotel. No podía volver, no después de ver eso. Pero tampoco podía simplemente abandonarlo sin más. Al día siguiente, volví con herramientas. Si había algo dentro de la pared, tenía que saber qué era. No podía dejarlo así. Sabía que algo estaba dentro de la pared, algo que no debía estar ahí. Lo que había visto la noche anterior no era una ilusión, no era producto de mi cansancio ni de mi mente jugándome una mala pasada. Era real. Cuando regresé a la casa, aún se sentía el mismo olor rancio impregnando el aire, pero había algo más. Un silencio extraño, espeso. Como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me armé con una palanca y un martillo. No tenía un plan más allá de abrir la pared y ver qué demonios había dentro. Golpeé con fuerza y la primera capa de yeso se desprendió con facilidad, desmoronándose en pedazos. Bajo ella, la piel quedó expuesta otra vez, tensa y fría. Tomé la palanca y empujé con más fuerza, rompiendo parte de la estructura. Entonces lo vi. Había algo detrás. No era solo piel. Era un cuerpo. El torso de una persona estaba incrustado en la pared, como si lo hubieran sellado ahí hace años. La piel estaba seca, pero no podrida. Tenía un color cenizo y parecía estar fusionada con el yeso, como si hubiera crecido dentro del concreto. Pero lo peor fueron los ojos. Porque estaban abiertos. No pestañeaban, no se movían, pero tampoco estaban completamente muertos. Tenían un brillo opaco, un reflejo diminuto que me hacía sentir que, de alguna manera, aquella cosa aún estaba consciente. El horror me invadió el cuerpo. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Entonces la boca de la cosa en la pared se abrió. Y susurró mi nombre. Un sonido débil, como si viniera de muy lejos, pero no había duda, había dicho mi nombre. Tiré la palanca y salí corriendo. Me encerré en mi habitación, temblando. Mi mente intentaba encontrarle lógica a lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible? ¿Quién había sido esa persona? ¿Cómo había terminado ahí? El susurro se repitió. No en mi cabeza. No en mis recuerdos. En el pasillo, justo afuera de mi puerta. Había regresado. Me tapé los oídos, intentando bloquearlo, pero la voz se hacía más clara, más fuerte. No sonaba como un llamado, sino como una advertencia. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana, la casa parecía normal otra vez. Pero yo ya no lo estaba. No podía seguir ahí. En cuestión de horas, empaqué todo lo que pude y busqué un nuevo lugar. Me fui sin mirar atrás, sin explicaciones. Nunca denuncié lo que encontré. No sé qué pasó con esa casa después, ni quiero saberlo. Pero a veces, cuando estoy solo en algún sitio silencioso, creo escuchar mi nombre en un susurro. Y cada vez que lo hago, siento que esa cosa aún me está buscando.